Para la pregunta número 1, ¿qué son las emociones? Tenemos como respuesta que a simple vista, definir el término emoción puede resultar sencillo. Seguramente todos podrían dar un significado de esto. Sin embargo, conseguir una definición exacta de esta palabra es una tarea un poco más complicada. Del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Por otra parte, tal como señala la Real Academia Española en su diccionario, constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. Las emociones le permiten a todo individuo establecer su posición respecto al entorno que lo rodea, siendo impulsada hacia otras personas, objetos, acciones o ideas. Las emociones funcionan también como una especie de depósito de influencias innatas y aprendidas. Se denomina emociones a todas aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con el medio en general. De acuerdo al psicólogo Theodore Ribot, existen 4 emociones primarias en todos los seres humanos. Estas son innatas, es decir, que no han sido adquiridas por el humano, sino que han sido heredadas. En primer lugar se encuentra la cólera, que es el enojo, el mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, violencia y odio patológico. En segundo lugar se encuentra la alegría, que es el disfrute, la felicidad, el alivio, el capricho, extravagancia, deleite, dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer y satisfacción, entre otras. Número 3 está el miedo, que es la ansiedad, la desconfianza, la fobia, el nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, aprensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico patológico. Por último, se encuentra la tristeza, que es la aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia. Cabe señalar que el maestro Ernesto Bustamante, en su libro El sistema nervioso, señala que las emociones, cualquiera que sea su forma, tienen una finalidad. Esta es la preservación de la integridad del organismo. Por ejemplo, el miedo provoca huir o alejarse del peligro. La ira provoca el ataque. Lucha por el objetivo de proteger la integridad física, es decir, alejar al enemigo. Por otro lado, las emociones agradables indican que el peligro ha cesado, que estamos seguros o que hemos satisfecho una necesidad primaria. Aunque históricamente los seres humanos hemos vinculado a nuestros sentimientos y nuestras emociones al corazón, lo cierto es que el cerebro es el órgano que dirige y controla todo lo relacionado con ello, mientras que el corazón solo refleja con la aceleración de sus palpitaciones lo que realmente está ocurriendo allá arriba. El sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras cerebrales que se consideran muy primitivas en términos evolutivos, situándose en la parte superior del tronco cerebral por debajo de la corteza. Dichas estructuras son las que están fundamentalmente implicadas en el desarrollo de muchas de nuestras emociones y motivaciones, en particular aquellas relacionadas con la supervivencia como son el miedo, la ira y las emociones vinculadas con el comportamiento sexual. El tálamo, aunque está implicado más en la percepción y la regulación de movimiento, también se conecta con otras partes del cerebro y la médula espinal que juegan un papel esencial en las sensaciones. En resumen, es el sistema límbico la parte de nuestro cerebro donde se forman nuestras emociones y nuestros sentimientos principalmente, donde almacenamos todos los buenos y malos recuerdos de nuestra vida y el que rige nuestra percepción sensorial, entre otras funciones de gran importancia. Los órganos cerebrales relacionados con las emociones están ubicados en el sistema límbico y son el hipotálamo, hipocampo y amígdala. El hipotálamo es responsable de la regulación de tu hambre, sed, respuesta al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual, ira, comportamiento agresivo y la activación fisiológica en respuesta a circunstancias emocionales. El hipocampo se encarga de convertir las cosas que están en la mente ahora, es decir, en la memoria de corto plazo, en cosas que recordarás, o sea, a memoria de largo plazo. La amígdala está relacionada con el miedo y las respuestas de placer. Su principal función es el procesamiento emocional y social. Por otra parte, los lóbulos prefrontales y frontales frenando las señales del cerebro. Una emoción es un estado afectivo que experimenta el ser humano ante una reacción o estímulo del ambiente que provoca cambios influidos por la experiencia. Los seres humanos son emocionales por naturaleza. Desde el momento del nacimiento, las emociones los acompañan, dirigiendo e influenciando el modo de actuar y pensar.
La influencia de las emociones en la conducta es indiscutible. Hay quienes controlan la influencia de ellas sobre sus actos y hay quienes tratan de reprimirla. Sin importar cuál sea el caso, estas siempre afectan los actos del ser humano tarde o temprano. Tras una investigación en distintas especies, Darwin observó cómo los animales utilizaban sus emociones como una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. Si tenemos en cuenta esta función adaptativa de las emociones, podríamos decir que estas funciones, como el miedo, va inclinado hacia la protección, la sorpresa hacia la orientación, la aversión hacia el rechazo, la ira hacia la destrucción, la alegría hacia la reproducción de ese sentimiento y a la tristeza hacia la reintegración. Las emociones son diariamente expresadas a través de expresiones faciales, acciones y gestos, distancia, componentes no lingüísticos como la comunicación no verbal. Por medio de ellas nos comunicamos y transmitimos lo que estamos sintiendo en el momento, reflejando cómo ese acontecimiento tiene una fuerza para reproducir una respuesta neurofisiológica y un impulso a una acción en la que se demuestra que esa emoción está siendo afectada. Es así como podemos observar cómo se ha analizado desde hace años la influencia que tienen las emociones sobre el ser humano y cómo podemos utilizar la inteligencia emocional para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada en el terreno personal y social, pues las emociones son una herramienta de adaptación social. Como conclusión, las emociones surgen como reacciones neurofisiológicas a un acontecimiento ya sea interno o externo que tiene la fuerza para producir una respuesta por los estímulos que ocasiona la alteración de esta emoción. Como lo mencionamos anteriormente, son una herramienta de adaptación social y es necesario comprenderlas y tratar de mantener un equilibrio entre ellas y entre los distintos tipos de inteligencia en cualquier decisión que sea tomada, ya que por lo general nos vemos afectados en una mayor parte por la inteligencia emocional que por cualquier otra inteligencia. Pues tomamos la